Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Suena la campana. Se termina la jornada escolar y los distintos actores de la educación se convocan en Radio UH para dialogar sobre lo que pasa en las salas de clases y los cambios que avanzan en el sistema educativo. La formación docente y el quehacer de los establecimientos educacionales se encuentran en Ausente Señorita, un programa producido por la Formación Inicial Docente y conducido por estudiantes de Pedagogía de la Universidad Austral de Chile. Ausente Señorita, por la 90.1 FM, Radio UH. Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Ausente Señorita, un programa producido por la Formación Inicial Docente y conducido por estudiantes de Pedagogía de la Universidad Austral de Chile. Hoy estamos conduciendo junto a Carla Mancilla. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Francisca, muy bien, muchas gracias, entusiasmada del capítulo de hoy de Ausente Señorita, y un saludo afectuoso a todos quienes nos acompañan, a toda la audiencia, tanto por streaming como por radio FM, Radio UH 90.1. Gracias, Carla. Hoy el tema de conversación es un proyecto de vinculación al contexto escolar que se llama Incorporación de la historia local en la enseñanza escolar. Esto en el marco de proyectos financiados por la Formación Inicial Docente. Para eso, Carla, ¿nos puedes presentar a los invitados de hoy? Por supuesto. Bueno, estamos bien acompañadas, tenemos 3 muy interesantes invitados durante este Ausente Señorita, y vamos a saludar primero que todo al director de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales, Yerko Monge. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto Carla. Hola Francisca. Saludo también a mis colegas, a Luis, Ricardo, y como siempre muchas gracias a este programa que ya se ha tornado tradicional en la parrilla programática de Radio UH, así que muy contento de poder participar y compartir experiencias con dos tremendos colegas también, Ricardo y con Luis, que en sí mismo también es importante para la escuela, ya que fue el primer egresado de la carrera de la escuela en su versión nueva, así que muy contento de estos proyectos, y agradecimiento también al proyecto FID, que de cierta manera cambia la direccionalidad con la que tradicionalmente se construyen, así que muchas gracias. Gracias, profesor Yerko. Bueno, también contamos con el profesor Ricardo Molina, académico del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile. Bienvenido, profesor Ricardo Molina, a este espacio. Hola, buen día, estimada Francisca, estimada Carla, muchas gracias por la invitación. Por supuesto, saludo a mis colegas también, a Yerko y Luis. Con mucho agrado compartir este espacio y también con nuestros amables auditores y auditoras. Especialmente a quizás nuestros colegas, ¿no es cierto?, que nos pueden estar escuchando, y estudiantes del sistema escolar local y más allá de lo local también, ojalá. Creo que es una linda oportunidad, sobre todo por la temática que nos convoca, y en ese sentido poder reflexionar, opinar y compartir ideas que sin duda son interesantes en la proyección de nuestra educación a nivel local y regional. Así que muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ricardo Molina. Y bueno, también tenemos como invitado, ya decía el profesor Yerko, a Luis Berger, quien es también profesor de Historia, director responsable del proyecto de vinculación con el contexto escolar del que vamos a hablar el día de hoy. Así que bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias Carla, gracias Francisca, un saludo también al profesor Ricardo y a Yerko, y gracias por el espacio para poder mostrar este proyecto, que tiene como objetivo principal difundir la historia local de Valdivia.
Sí, y bueno, y a propósito ya de inmediato para adentrarnos en la temática propiamente tal, en lo que se refiere a este proyecto de vinculación con el contexto escolar, financiado por el proyecto FID, bueno, responde a la convocatoria del año 2020, pero se va a ejecutar este año 2021, y bueno, ya decíamos que es un proyecto llamado Incorporación de la Historia Local en la Enseñanza Escolar. Y primero que todo, para ir como contextualizando y contándoles a nuestros auditores y auditoras, Luis, si nos puedes comentar en líneas generales de qué se trata este proyecto. Sí, mira, este proyecto, bueno, como bien decías tú, el programa FIT lo que busca es fortalecer los nexos entre el mundo académico, el mundo académico y el mundo escolar, ¿ya? En torno a problemáticas específicas que le permitan enfrentar desafíos que hoy interesan a la comunidad, a las comunidades educacionales. En este marco, este proyecto en particular, como ya se ha dicho, busca contribuir a la incorporación de la historia local en la enseñanza escolar de distintos establecimientos educacionales en la ciudad de Valdivia durante el presente año, ofreciendo un relato alternativo al currículum oficial, ¿no es cierto?, que le permita complementar una visión que es dada por el Estado, ¿no es cierto?, una historia nacional con ciertas características, para que los estudiantes puedan conocer las similitudes y diferencias entre el espacio local y lo que pasa, digamos, a nivel nacional. Eso es a grandes rasgos el proyecto. Y de acuerdo a esto, el proyecto tiene 4 objetivos bien puntuales. Uno es lograr que los estudiantes tomen conocimiento de la noción de historia local e historia nacional y conozcan sus diferencias, ¿no es cierto?, planteándoles, por ejemplo, la teoría de la escala historiográfica, ¿ya? ¿No es cierto?, que la historia, digamos, tiene distintos niveles. Abajo de la pirámide, por decirlo así, tenemos la historia local, bien puesta con los pies en la tierra, bien cerca a la gente. Luego vendría la regional, ¿no es cierto?, que sería una síntesis de la primera. Luego la nacional y luego una historia general o total, como lo quieras llamar. Entonces, digamos, es eso, digamos, para que los estudiantes conozcan estas diferencias y, digamos, y vean de qué se trata la historia local en sí, digamos, cuáles son sus características y por qué está en la base y cuál es su importancia en este sentido. En segundo lugar, permitir que los estudiantes conozcan los principales periodos de la historia de Chile a través de su expresión concreta en el espacio territorial valdiviano, ¿no es cierto? Es decir, que ellos puedan ver similitudes, pero también bifurcaciones que se producen en la historia. Ponerte un ejemplo. Luego del levantamiento indígena de Curalaba, las ciudades del sur de Chile son destruidas, ¿no es cierto?, y las huestes españolas retroceden al norte del Biobío, y ahí, en ese espacio, es donde, en definitiva, se desarrolla la sociedad colonial chilena. Mientras tanto, aquí queda un mundo, el país indígena, como le decía, el país de indios, como le decían las fuentes, ¿no es cierto?, que es retomado de manera, digamos, que nunca es retomado del todo por los españoles en el periodo colonial. Hay como fuertes, hay instalaciones pequeñas, digamos, en este país independiente de indios, y digamos, y ahí tú ves, digamos, una diferencia tremenda en el periodo colonial entre lo nacional y la historia local, digamos, que es muy interesante de revisar y que poco se conoce también, por esto mismo, digamos, que no es abordado en los colegios. En tercer lugar, otro objetivo clave son las fuentes documentales, o sea, permitir que los estudiantes reconozcan el valor de las fuentes y su importancia para conocer distintos periodos de la historia de Valdivia. Por ejemplo, en el periodo de la conquista o la colonia, las crónicas, ¿no es cierto?, son una fuente primordial. Luego los mapas, los planos que se van desarrollando en torno al territorio a medida que es descubierto. También ya cuando tenemos la república están las leyes. Ya a finales del siglo XIX tenemos, por ejemplo, la fotografía entra en el escenario, digamos, con todo lo que ella conlleva. Hay diarios, cartas, telegramas, prensa, incluso ya en el siglo XX videos, que son muy interesantes que los estudiantes puedan revisar desde un punto de vista histórico y vean qué pueden extraer y qué contenido pueden, digamos, sacar de ello. Y en cuarto lugar, sería que los estudiantes puedan reflexionar sobre el pasado desde las inquietudes del presente. Es decir, ya ellos volcándose, después de tener una mirada general, digamos, de la historia de Valdivia, es que ellos ya puedan situarse en el presente con todo ese bagaje y ellos convertirse en la principal fuente histórica, digamos, en este sentido, a partir de la memoria, por ejemplo, de su experiencia personal, pero también de su familia, de sus distintas localidades donde ellos provienen, digamos, para poder cerrar un círculo en cierta medida, digamos, ¿no es cierto?, entre pasado y presente. Eso a grandes rasgos sería el proyecto, digamos, o sea, su fundamento. Muchas gracias, Luis. Les recordamos a quienes nos están escuchando que estamos en un nuevo capítulo de Ausente Señorita,
conversando sobre el proyecto Incorporación de la Historia Local en la Enseñanza Escolar, junto con el profesor Luis Berger, el profesor Ricardo Molina y el profesor Yerko Monge. Sobre lo que mencionaba Luis recién, claro, este desafío constante de estar visibilizando la historia local, cuando igual tiene que estar ahí la otra parte del currículum nacional que se exige ser vista desde los colegios, pero que ahí igual está como esta disputa que dan los profesores y las profesoras de historia. Profesor Ricardo, me gustaría preguntarle cómo recibe usted la invitación a participar de este proyecto, si nos pudiese comentar. Cómo no, gracias Francisca. Yo creo que efectivamente la invitación concreta, digamos, tiene que ver con el vínculo que tenemos con Luis, ¿no es cierto?, también con Yerko por tantos años. Son dos distinguidos ex estudiantes del suscrito, a mucha honra por lo demás, y un gran honor haberlos tenido como estudiantes, y hoy día son colegas que han tomado sus rumbos, ¿no es cierto?, su desarrollo, sus líneas de trabajo, de investigación, de docencia, y como tales entonces evidentemente compartimos un espacio en común, e intereses en común también. Y en ese marco, Luis Berger me planteó, ¿no es cierto?, la posibilidad de optar a postular a este concurso de proyectos, donde al presentarme la idea, inmediatamente yo la respaldé. Por lo tanto, me convertí en una suerte de padrino del proyecto, pero insisto, con mucho compromiso de mi parte, porque me entusiasmó la idea. Y la idea justamente de cómo se puede ver el proceso de incorporación de la historia local en las estructuras mayores, como es, por ejemplo, la historia nacional o la historia globales, por ejemplo. Creo que es una tarea pendiente. Y ha habido esfuerzos importantes en el pasado, en los distintos momentos de reformas educacionales. Pero esos esfuerzos han quedado en el camino, lamentablemente, porque se han impuesto siempre, como ustedes saben, desde el centro a la periferia, se han impuesto procesos como son, por ejemplo, los currículum oficiales. Pero, sin embargo, este esfuerzo lo valoro mucho y por eso acepté de inmediato acompañar a Luis en la medida de mis posibilidades y de mi experiencia para el buen éxito de este proyecto. Muchas gracias, profesor Molina. Bueno, reiterar a nuestros auditores y auditoras de Radio Watch que estamos en este capítulo de Ausente Señorita, hablando del proyecto de vinculación con el contexto escolar, incorporación de la historia local en la enseñanza escolar, que es coordinado por el profesor Luis Berger y también apoyado por el profesor Ricardo Molina y la Escuela de Historia y Ciencias Sociales, dirigida por el profesor Yerko Monge. A propósito también de lo que plantea el profesor Ricardo Molina y estos esfuerzos que se han intentado hacer respecto de vincular la historia local en la enseñanza, me gustaría preguntarle al profesor Yerko Monge cómo se aborda este desafío de enseñar la historia local, cuando igual se tiene que enseñar lo que está en el currículum nacional, que no necesariamente atiende a eso, ¿no? Así que si nos pudieran profundizar un poco en reflexionar sobre ese punto. Súper, muchas gracias, Carla, por la pregunta también, y va muy en línea a lo que nos presentaba Luis también y Ricardo en torno al desafío, y tú lo has dicho muy bien, que representa también para los y las profesores de Historia y Ciencias Sociales, tratar de incorporar evidentemente esta dimensión más asociada a los propios saberes del territorio. O sea, evidentemente nosotros hemos visto que el establecimiento de un currículum nacional evidentemente ya trae un conflicto, ya porque hay que hacer una selección curricular y establecer qué es lo necesario o qué es lo urgente de enseñar a través de un currículum que es unido, un currículum que es único ya para los y las establecimientos. ¿Ya? Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, del currículum escolar, evidentemente vamos a poder identificar un desafío frente a los establecimientos educacionales, porque, bueno, sobre todo los colegas que nos estén escuchando sabrán que existen los contenidos mínimos obligatorios, digamos, y el ministerio y la selección curricular te va a decir, bueno, yo no obligo a que enseñen solo lo que está en el currículum, sino que este es un mínimo, digamos, de ahí para arriba los profesores y las profesoras pueden enseñar lo que les parezca pertinente en relación a eso. Ahora, el currículum mínimo obligatorio de mínimo no tiene mucho, digamos, es un currículum muy extenso, es muy desafiante para los y las profesoras,
Entonces, por lo tanto, siempre quedan en deuda muchas áreas que a los y las profesoras les gustaría enseñar, les gustaría aproximar. Sin embargo, se genera esa tensión, ¿verdad? Y obviamente después lo y las profesoras igual están tensionados en sí mismos, porque los instrumentos evaluativos tienden a evaluar lo que debiera estar en los currículos mínimos obligatorios, digamos. Y lo que ellos enseñan, ellas enseñan en realidad sería como un plus. Pero ¿quién mide ese plus? Digamos, no se ve reflejado en los instrumentos que son de carácter estandarizado, por ejemplo, y siempre ahí hay una deuda. Ahora, referente a la formación que tú también preguntabas, Carla, en la carrera, y yo creo que no es de extrañar también que Luis, por ejemplo, haya presentado este proyecto y afortunadamente también lo haya ganado. Luego, otro colega también egresado, igual un proyecto que apunta, Juan Pablo Gierter, que apunta también a lo archivo, la enseñanza de la historia local. Yo creo que no es al azar que exista una preocupación en los profesores y las profesoras, especialmente egresados de nuestra carrera, porque nosotros hemos tratado y Ricardo lo sabe muy bien también, hemos tratado de sortear esos elementos y enseñar aproximaciones que puedan vincular las dos dimensiones, por ejemplo. La misma perspectiva de historia local que trabaja Ricardo, por ejemplo, que une, siempre me acuerdo de tus clases, Ricardo, del micromundo y el macromundo, digamos, que los grandes elementos y acontecimientos globales se pueden ver a partir de alguna experiencia, o también el propio concepto de microhistoria, por ejemplo. Recuerdo que todavía lo sigue dando el profesor Almonacid, pero hay un optativo que también habla en torno a eso, por ejemplo, de cómo unir estas dimensiones. Entonces, lo que Luis nos presenta acá es ciertamente parte de lo que se busca hacer en la carrera también, digamos, de tratar de navegar en esas tensiones curriculares, pero estableciendo estas dobles miradas, por ejemplo, y lo que nos presenta Luis, su invitación también que nos hizo a la escuela, que nosotros como equipo acogimos muy, muy gratamente, muy contentos y contentas, es también hacer un aporte a los profesores y las profesoras que sabemos que trabajan en esa área, pero necesitan mayor aporte y nosotros sabemos que ellos recepcionan afortunadamente muy bien todas las actividades, siempre estamos recibiendo invitaciones, así que creo que apunta perfecta línea y un tremendo espacio, y felicito a Luis también por esa impronta. Muchas gracias, profe Yerko. Por profundizar también en cómo la Escuela de Historia trabaja este aspecto de la historia local, que también a uno le toca vivirlo como estudiante y conocer también este enfoque que se da para poder resaltar también la historia que viven los territorios en el sur de Chile, y de cómo se insertan también en una historia global. Profesor Ricardo, me gustaría preguntarle a usted también cómo ve este trabajo de la Escuela de Historia, considerando también que usted ya ha podido ver pasar a algunas generaciones y que ha visto quizás con esta relación con los egresados, ¿cómo se ha podido reflejar esto? Bueno, Francisca, muy interesante tu pregunta, y no me cabe duda que en la trayectoria que ha tenido la escuela, ¿no es cierto? Estamos hablando de 4 décadas, si sumamos la antigua escuela y con la actual, hemos visto un desarrollo, una suerte de evolución muy positiva, y en un proceso que no puede sustraerse a los grandes cambios, ¿no es cierto?, y a los procesos también de continuidad que se han generado en nuestra historia contemporánea. Y naturalmente que si uno piensa el rol que está cumpliendo la escuela ahora, tiene y está absolutamente sintonizada precisamente con los fenómenos actuales. En estos tiempos pandémicos que estamos viviendo, ¿cierto?, que nos afectan, la capacidad de una carrera y por lo tanto de quien la dirige y la administra, que es una escuela, para adaptarse justamente a estos tiempos que son complejos, de algún modo implica un desafío mayor. Y en este caso específico, el llevar adelante y apoyar un proyecto como este, donde ponemos en las vitrinas, en la parte central de la vitrina, la historia local, eso implica, ¿no es cierto?, justamente un esfuerzo donde se pretende transparentar y poner a la vista de todos los sujetos y actores protagónicos del territorio, tal como hemos mencionado. Y estos sujetos y actores protagónicos del territorio tienen características propias que nos llevan a definir una identidad local. Y el tema de la identidad local es tan importante, tan fundamental, porque claramente los valdivianos y valdivianas, nuestro territorio, nuestra propia historia, es un poquito distinta, por no decir muy distinta, por ejemplo, a los actores que se encuentran, no sé, pues en la Pampa del Tamarugal, por decir algo, ¿no?, o en Alto Hospicio, en el Norte Grande. Entonces, es decir, comparamos 2 localidades o 2 lugares. Evidentemente, el país nos ofrece una serie de desafíos también, por sus diferencias culturales, étnico-culturales, distintas regiones y localidades. Entonces,
las carreras de historia, en general, para ir cerrando un poco la respuesta, hoy por hoy tienen que tener esa alta capacidad de adaptarse a los tiempos y aceptar estos desafíos, donde el entorno inmediato ya nos presenta una serie de problemas y desafíos muy importantes que resolver, sin dejar de vincularlos con los grandes procesos nacionales o los grandes procesos internacionales o globales, si vamos subiendo la escala, ¿no es cierto?, como lo decía Luis al comienzo. Pero claramente este territorio, si lo miramos de la época, por ejemplo, decimonónica, claramente este territorio, como decía Luis Berger recién, es un territorio diferente en la Transaraucanía, mirando desde el norte hacia el sur. Y tuvo y ha tenido, ¿no es cierto?, ribetes totalmente distintos al desarrollo que es de, por ejemplo, hacia el norte de la Araucanía. En ese sentido merece una atención especial y particularmente quienes vivimos en esta región y en esta ciudad de Valdivia, merecemos saber respecto a nuestra historia, porque ahí están las raíces de nuestra propia identidad. Eso sería mi comentario en esta vinculación. Muchas gracias, profesor Ricardo Molina. Bueno, reiterar a quienes nos están escuchando y viendo por Radio Watch, que estamos dialogando, conversando sobre el proyecto de vinculación con el contexto escolar, incorporación de la historia local en la enseñanza escolar. Estamos compartiendo este capítulo con el profesor Ricardo Molina, el profesor Yerko Monge, el profesor Luis Berger y también mi compañera de conducción, Francisca Jaksic, estudiante de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales. Retomando un poco, quizás ya como para ir más al ámbito del trabajo propiamente tal de este proyecto, me gustaría consultarle a Luis cómo se va a ejecutar esta iniciativa, más aún en este contexto de pandemia, porque evidentemente todo ha tenido que tener un cambio en cuanto a la metodología. Entonces, nos gustaría como que pudiera comentarle a nuestros auditores y auditoras cómo se va a realizar este proyecto. Sí, mira, a ver, claro, en el actual contexto sanitario el proyecto va a funcionar vía Zoom, ¿ya? Y va a contar con dos instancias principales de trabajo. Una es una charla sobre la historia local de Valdivia, ¿ya?, que va a pasar por sus distintos periodos. Y la segunda es un taller opcional, digamos, que está enfocado ya en la memoria, más en el presente. Entonces, la idea es que los profesores, por ejemplo, al inscribirse en la primera charla, digamos, esta se ejecute, es dejarle, digamos, una tarea, un encargo a los alumnos y al profesor, digamos, para que ellos puedan realizar un trabajo de memoria, una entrevista a una persona que a ellos les interese, que les pueda dar un testimonio sobre el pasado reciente de Valdivia, ¿ya? El terremoto, el periodo de dictadura, o otro tema que a ellos les interese. Y que en esta segunda instancia de realizarse, digamos, el profesor contar con el tiempo y la disposición para hacerlo, ¿no es cierto?, es que los estudiantes puedan llegar con estos testimonios y ya poder tener un taller con ellos donde básicamente en una primera parte les voy a hablar sobre la diferencia, o sea, sobre la historia y memoria, ¿no es cierto?, y sus diferencias y cómo estas se complementan hoy en día. Luego que los estudiantes, digamos, puedan compartir su testimonio, entonces ya nos ponemos con ellos a reflexionar y a crear conocimiento sobre la historia reciente de Valdivia, ¿no es cierto? Esas serían las dos principales instancias del proyecto y ambas son vía Zoom, digamos, por el contexto sanitario. Muchas gracias, Luis. Francisca. Luis, en cuanto a la metodología del trabajo con los establecimientos educacionales, quizás igual podrías profundizar un poco en a quién está dirigido el proyecto en cuanto a algunos colegios específicos o quizás a todos los profesores y profesoras de historia. ¿De qué forma igual va a ser esta metodología de trabajo con ellas y ellos? Sí, mira, como está planteado el proyecto, las charlas van dirigidas específicamente a estudiantes de enseñanza media, ¿ya?, de distintos colegios de la ciudad de Valdivia y los alrededores. Ahora bien, esto no quita, digamos, que el caso de un profesor, digamos, que tenga un curso de otro nivel, digamos, que no sea enseñanza media y le interese el tema por ciertos motivos, él también, digamos, se puede acercar, puede inscribirse, contactarse conmigo e inscribirse en el proyecto igual, digamos, si el objetivo primordial es la difusión. En ese caso, eso no va a ser problema. Pero básicamente lo de enseñanza media, porque está suscrito a estudiantes de enseñanza media, tiene que ver con, digamos, con el trabajo de fuentes que se va a hacer, con algunas reflexiones, y también que tienen que ver con objetivos planteados en el currículum, digamos, que de alguna manera pueden ser interés del profesor,
Entonces, más que nada tiene que ver con eso. No sé si eso ahora bien, otra cosa, antes que se me olvide. También, por otro lado, el proyecto está destinado digamos, a establecimiento de la ciudad de Valdivia y sus alrededores, y en ese sentido el proyecto también busca adaptarse, ¿ya? Por ejemplo, si es que el establecimiento educacional se encuentra en la costa, por poner un ejemplo, hablando del Colegio de Niebla en este caso, la idea es que la charla también, digamos, pueda digamos, vincularse de mejor manera con la historia que los mismos estudiantes conocen sobre ese espacio. Entonces, en este sentido es mostrarle la participación que, por ejemplo, tuvo Niebla en la historia de Valdivia, cómo fue importante la Bahía de Corral desde el momento antes, incluso el momento de la fundación de Valdivia, digamos, cómo en la época colonial, digamos, se construyen los fuertes, la defensa, la toma de Valdivia por Lord Cochrane, la toma de Corral por Lord Cochrane, ¿no es cierto?, en el contexto de independencia. Entonces, finalmente, es poder mostrarle también de manera más específica la historicidad de ese territorio en particular. Uh-huh. Muchas gracias, Luis. Luis Berger, profesor de Historia, coordinador del proyecto de vinculación con el contexto escolar, del cual estamos profundizando durante este capítulo. Me gustaría también, aprovechando que este proyecto de vinculación con el contexto escolar también puede dar la posibilidad a estudiantes, a egresados y a también académicos y académicas a poder generar iniciativas que tengan vinculación con el contexto escolar. Me gustaría preguntarle al profesor Yerko Monge, y quizás también, si es que puede generar algún comentario el profesor Molina, respecto de la vinculación que tienen con sus egresados y egresadas de la carrera. Cómo estas iniciativas y estas cosas, proyectos concretos, contribuyen a ese vínculo con los egresados y egresadas. Si es que nos puede comentar un poco el profesor Yerko Monge, y quizás el profesor Ricardo Molina igual quiere dar algún aporte al respecto. Súper, muchas gracias, Carla. Bueno, ciertamente una característica también que tiene nuestra carrera, proyecto e inclusive la manera en que vemos la docencia también es estando de una manera muy, muy vinculada a lo que pasa con los establecimientos educativos, lo que pasa con nuestras egresadas, por ejemplo, porque en definitiva es una retroalimentación de carácter constante, digamos, y es necesario tener esa conversación, porque también a nosotros nos sirve para ir viendo cuáles son los elementos necesarios de ir potenciando, hacia dónde podemos ir orientando charlas, clases abiertas, seminarios, etcétera, lo que nosotros vayamos haciendo durante el año también, digamos. Ahora, es motivo de orgullo también para la escuela en general, en su larga trayectoria, como comentaba Ricardo, que nosotros vemos que esto es una constante, digamos. Siempre nos están llegando, y Ricardo es testigo de eso, solicitudes de estudiantes, ex estudiantes, para apoyar proyectos de investigación, y para nosotros es muy grato que recurran a la escuela, al instituto, a los docentes, evidentemente, para poder gestionar ese apoyo y ver la cantidad de iniciativas y actividades que están levantando sus propios establecimientos. Por ejemplo, nosotros vemos con mucho gusto también cómo, así como lo está haciendo Luis, por ejemplo, pero la mayor parte de nuestros profesores, nuestras profesoras, egresados de la carrera, por ejemplo, buscan levantar iniciativas que puedan valorar la investigación escolar, por ejemplo, la investigación en historia, la investigación en ciencias sociales. Y eso da cuenta también del espíritu de la formación de nuestra carrera, digamos, que es la idea del profesor, el profesor especialista. Es decir, que sepa de la disciplina, pero también que busque en conjunto con saber, explicar también aquello, poder enseñarlo, poder cultivar en conjunto con los y las estudiantes, evidentemente eso saber. Entonces, por tanto, un área importantísima también para nosotros como escuela. Como dice Ricardo, ha significado también y ha implicado todo un desafío como escuela poder mantener de cierta manera los vínculos, por ejemplo, en este contexto de pandemia también, ¿ya? Porque evidentemente todo está muy acelerado. Sabemos que hay una sobrecarga de trabajo importante también en lo y las profesoras. Ya evidentemente la pandemia ha significado lo que nosotros también hemos vivido, digamos, como el trabajo se involucró en las casas, digamos, y los tiempos se han ido extendiendo, y uno evidentemente ve que hay un desafío ahí, pero
pero hemos visto como la creatividad, por ejemplo, y el interés de seguir vinculándose con las escuelas permanecido, por ejemplo, y con el instituto. Han sido innumerables los colegios, no los voy a nombrar para que no se me vaya ninguno, pero ahí nuestros colegas saben, invitaciones a charlas, ciclos que están haciendo de cierta manera. Esta modalidad virtual también ha podido activar cosas que eran muy difíciles, por ejemplo, como congeniar tiempos, viajar, trasladarse. Entonces, de cierta manera, eso ha permitido acelerar y darle vividez también a los vínculos, por ejemplo, que nosotros y nosotras podemos establecer desde escuela también, pues y eso ha sido algo crucial. Nosotros, junto con el equipo de escuela, con Marcela, con Berta el año pasado, mirando esta trayectoria que ha seguido la escuela, igual hemos conformado una comisión de vinculación con nuestro egresado, una comisión de egresado y vinculación territorial, es el nombre. Entonces hemos buscado sistematizarla, ojalá un delegado o delegada por generación egresada, para que nosotros también podamos agilizar, mantener esos contactos, mantenernos informados. Pues, y sobre todo rescato que en este caso el proyecto FID y la manera en que lo plantean desde el proyecto Formación Inicial Docente de la facultad, también nos cambió la direccionalidad. Yo lo decía un poco al comienzo, pero por ejemplo el hecho y contarle a nuestros auditores, colegas, etcétera, que hay varias instancias durante el año, ahí después Carla puede dejar los enlaces, etcétera, han hecho un excelente trabajo en difusión, pero esto es distinto, digamos, no es que la universidad fue con un proyecto y los colegas en los colegios recepcionaron el proyecto, sino que esto partió desde la iniciativa de Luis, digamos, un egresado de nuestra carrera, así como también en casos de Juan Pablo y otros colegas también en distintas áreas. Fueron ellos los de la idea del proyecto, ellos fraguaron esta planificación y luego nosotros estamos también a disposición de ellos en lo que necesiten. Entonces, por tanto, también un aspecto interesante porque es un proyecto muy situado también, muy en vista a las necesidades, por ejemplo, y a la urgencia del conocer. Y por último, yo creo que algo fundamental también, que en un contexto de pandemia sigamos poniendo en valor, por ejemplo, la historia y esta relación entre lo micro y lo macro, va a ser central. O sea, hemos visto como el desafío pedagógico que existe en enseñar historia hoy es cómo hacemos historias desde nuestras casas, por ejemplo. Y nosotros ahora lo vemos y lo hemos hablado con colegas y con estudiantes, como estamos viviendo un proceso histórico, pero estamos en nuestras casas y eso no implica que estemos fuera del proceso. Entonces también hay una relevancia mayor que siempre la ha tenido, pero por ejemplo muchos y muchas profes, lo hemos conversado, están recurriendo a las memorias familiares, fotografía, a ver qué tienen en la casa. Entonces, por lo tanto, es un proceso de transformación, pero creación súper interesante, así que eso es lo que puedo reflexionar en esa línea, Carla. Muchas gracias. Bueno, en mi caso, complementando lo que ha dicho Yerko, que creo que sus comentarios, su reflexión ha sido muy, muy completa, yo creo que hay una cuestión que ha caracterizado a nuestra carrera en estos 4 décadas, en estos 40 años, y eso ha sido justamente este cordón umbilical que se genera entre los egresados y su escuela. Esa, comillas, camiseta tan bien puesta, ¿no?, que queda una vez que ya se titulan y se van al campo laboral. No hemos perdido nunca contacto con nuestros egresados, situados en los lugares más recónditos de nuestra geografía nacional e incluso internacional, porque hay casos de personas que han tomado destino fuera de la frontera. Entonces, realmente es impresionante darnos cuenta que el apego, ¿no es cierto?, y este nexo prevalece en el tiempo y se fortalece más aún. Así, por ejemplo, un poco lo decía Yerko igual, en cuántas ocasiones nos han invitado, por ejemplo, a los colegas del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, como también de otras áreas de nuestra facultad, a dictar charlas, por ejemplo. Tanto colegios públicos como privados subvencionados. Tampoco hay que nombrar nombres porque si no, no vamos a terminar en este sentido, como decía muy bien Yerko, ¿no? La verdad es que cada uno de nosotros nos ha tocado una experiencia muy positiva al respecto. Y otra cosa interesante de comentar es que, a propósito de esto, como por ejemplo nosotros sacamos adelante y tenemos un magíster en Historia del Tiempo Presente, el posgrado. El posgrado también ha sido un espacio que ha surgido sobre la base de un requerimiento y una exigencia también de nuestros egresados. Y no solamente de nuestros egresados, sino que de todos los colegas, ¿no es cierto?, del ámbito de la historia y las ciencias sociales que son egresados y titulados de otras corporaciones, de otras universidades. Entonces, ahí, por ejemplo, es un espacio súper interesante donde se consolida, ¿no?, y se manifiesta justamente este vínculo que tenemos con ellos, con estos egresados y egresadas.
Obviamente otras actividades tales como talleres, futuros diplomados, ¿no es así, profesor Monge? Por ahí hay algunos proyectos que estamos trabajando, entonces eventualmente se convierten en estos espacios donde es una verdadera invitación, muy grata por lo demás, de poder volver a tomar contacto y fortalecer nuestros vínculos que ya son estrechos. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, profesor Molina. Fran. Primero recordar a quienes nos están escuchando que estamos en un nuevo capítulo de Docente Señorita. Estamos conversando junto con el profesor Ricardo Molina, el profesor Luis Berger y el profesor Yerko Monge sobre el proyecto de vinculación al contexto escolar del programa de implementación de la formación inicial docente, que recibe el nombre de Incorporación de la Historia Local en la Enseñanza Escolar. Bueno, tomando un poco las palabras del profesor Ricardo y el profesor Yerko, es importante también este sello que señalan de la investigación que se fomenta también desde el estudio de la pedagogía en historia en específico, porque esta también siempre es posicionarnos desde que somos estudiantes de historia, que está muy presente, y no verlo solo como desde el lado de la pedagogía, sino también desde el lado de la investigación que se puede dar desde estas áreas que se dan en conjunto a la vez. En ese sentido, Luis, me gustaría poder preguntarte cómo ha sido tu experiencia como egresado de la carrera, tomando en consideración lo que comentaban ambos profes, que al final está como este sello de investigación, además del sello de tener siempre la historia del tiempo presente muy arraigada. Sí, mira, básicamente yo diría que tiene que ver con siempre plantear, aunque uno, digamos, se dedica a estudiar el pasado, digamos, en este caso de Valdivia o de cualquier lugar, es hacerlo siempre con, digamos, con la conciencia bien puesta en el presente, ¿ya? Y con las problemáticas del presente, digamos, no verlo como la historia solamente como un dato, sino verla con algo que tiene mucho que ver con nosotros en la actualidad, digamos, con un pasado presente y un pasado vivo, digamos, que nos define. En ese sentido, por ejemplo, en el caso de este proyecto, las necesidades que fundamentan este proyecto, bueno, hay necesidades generales que tienen que ver con la sociedad actual hoy en día y necesidades más particulares que tienen que ver como con lo que exige el colegio o lo que se da dentro del ámbito del colegio. Por ejemplo, yo creo que en los aspectos más generales como de la sociedad, en un escenario cultural, yo siento que procesos como la globalización, ¿no es cierto?, el mercado internacional, las comunicaciones, han creado un mundo interconectado, donde muchas veces sabemos más por internet, por ejemplo, sabemos más de un lugar que está, no sé, sabemos más por una localidad de la China o de la cultura china, más de la propia historia o de donde estamos nosotros, donde vivimos, nuestra ciudad, nuestro país. Eso ha sido un fenómeno bien curioso, y eso ha aplicado, por ejemplo, en el caso de la historia local, se ha transformado en una herramienta bien útil para que tienen las localidades en sus manos para poder, digamos, conservar, como decía el profesor Ricardo, su identidad, digamos, consolidar quiénes son frente a este mundo, digamos, que se les viene encima por medio de las comunicaciones. Otra cosa tiene que ver con un escenario político, por ejemplo, y que yo podría decir que tiene que ver con que los territorios exigen mayor democracia y participación de las decisiones políticas, y en este caso llama mucho la atención, por ejemplo, la emergencia de la categoría de territorio, ¿no es cierto?, que la escuchamos mucho hoy en día, y digamos, ¿y qué es el territorio sino la localidad donde uno está ubicado, ¿no es cierto?, donde, digamos, todos los procesos sociales, políticos, económicos, culturales se hacen carne, ¿no es cierto?, en la vida de las personas. Y es ahí, entonces, en la localidad, en el territorio, donde la gente, digamos, se está empoderando, ¿ya? Y otro aspecto, yo creo, en el escenario general, digamos, tiene que ver con un escenario académico, donde, digamos, todo lo que yo he dicho anteriormente ha despertado dentro de la academia un nuevo interés por la historia local, que en un momento se dejó de lado o se minimizó. Hoy día la historia local toma nueva importancia, la microhistoria toma nueva importancia, ¿no es cierto?, y se vuelve una herramienta, yo diría, contrahegemónica, contra, por ejemplo, un discurso nacionalista, ¿no es cierto?, donde todos somos iguales como ciudadanos,
¿no es cierto? Todos estamos dentro de un país como ciudadanos chilenos, pero lo particular que nos define se borra un poco. Y lo otro tiene que ver con que democratiza también, porque al volver, digamos, la importancia a lo local y a las personas cercanas, les da también voz, ¿ya? A personas anónimas, personas comunes y corrientes. Por otro lado, en el tema más como de las necesidades particulares que yo veo y que tienen que ver con el contexto escolar más específico, yo creo que en los colegios hoy en día, tanto de profesores como de estudiantes, se ha dado, digamos, ellos mismos han tomado la iniciativa de la importancia de la historia local en la medida que ellos la ven como una herramienta, como una contrahistoria, ¿ya? O sea, la historia muchas veces, esta historia me aburre, esta historia no tiene nada que ver conmigo, pero al mismo tiempo ellos toman la iniciativa y ellos reconocen que hay otra historia que sí tiene que ver con ellos. En este caso, entonces, digamos, nace la iniciativa de ellos mismos, digamos, de ellos recuperar su memoria comunitaria, su memoria familiar y darle importancia y atreverse, digamos, a enfrentar a la otra, sin negar la otra, como ya se había dicho aquí, sino ponerlas en paralelo y poder, digamos, compararlas. Y bueno, también tiene que ver con, yo creo, iniciativas institucionales, ya que del Ministerio de Educación yo creo que se está dando hace tiempo, sobre todo a través del programa de formación diferenciada de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en tercero y cuarto medio, donde vemos que hay ya unidades y actividades que apuntan específicamente a que los profesores traten temas de historia local, temas de patrimonio, construcción del saber en las comunidades, y hay, digamos, varias cosas interesantes ahí. Obviamente es un porcentaje bien pequeño de todo lo que tienen que pasar los profesores, pero ya vemos iniciativas de distintos ámbitos que tienen que ser, digamos, como atendidas. Muchas gracias, Luis. Luis Berger, profesor de Historia, quien es coordinador también del proyecto de vinculación con el contexto escolar, incorporación de la historia local en la enseñanza escolar, el tema del cual estamos conversando y dialogando durante este capítulo Ausente Señorita, junto al profesor Ricardo Molina, también al profesor Yerko Monge y a mi compañera Francisca Jaksic, estudiante de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales. Bueno, ya nos queda poco tiempo del programa, pero no nos gustaría dejar pasar esta posibilidad de compartir, de dialogar sobre la historia y también sobre esta iniciativa propiamente tal, para igual atender a lo que está prontamente a pasar, ¿no? El fin de semana tenemos un proceso de elección muy importante y muy significativo, a diferencia de otras elecciones, ¿no? Que tiene que ver con la elección a constituyentes, por el proceso de escribir una nueva constitución, que marca un hito, un hecho histórico también en la historia, y me gustaría también, en función de este escenario, de esta coyuntura, que también ha calado y ha permado un poco durante estas semanas y meses el proceso de elecciones, me gustaría que nos pudieran comentar los tres, digamos, es una pregunta abierta, ¿cuál es el desafío de la enseñanza de la historia en este contexto, ¿no? En este contexto donde hay procesos que son súper significativos, que están por acontecer, como por ejemplo la elección a quienes van a representarnos para poder escribir una nueva constitución. Me gustaría partir con el profesor Ricardo Molina, después el profesor Yerko Monge y finalmente Luis Berger. Muchas gracias, Carla. Bueno, la pregunta súper desafiante, pero sin duda tremendamente importante. No cabe duda, ¿no es cierto?, que la expresión que la historia es maestra de la vida, de alguna forma también cabe recordarla. Y claramente estamos en una coyuntura fundamental en nuestro país, en nuestra sociedad, y que va a tener efectos precisamente en todas las escalas, por la nacional, la regional, la local, en el barrio, en nuestras casas, en nuestras familias. Estamos en un momento en donde vamos a tener la posibilidad, como decías muy bien, Carla, de elegir a quienes tienen la misión fundamental, ¿no es cierto?, de crear una nueva constitución política. Yo creo que por primera vez en la historia de Chile está esa oportunidad, de verdad, donde hay un proceso participativo, donde no se excluyen, ¿no es cierto?, a los actores que van a ser elegidos por la ciudadanía a fin de escribir esta nueva carta fundamental. No es necesario comentar que todas las cartas anteriores, todas las constituciones anteriores, de algún modo ha sido bastante más parcializada la participación, sobre todo las iniciales, ¿no? Pero en definitiva esta es una oportunidad histórica. Y también, por tanto, una oportunidad fundamental para potenciar, en mi opinión ya, a lo que son justamente las regiones, ¿eh? Las regiones tienen
o hay una deuda con las regiones justamente a nivel constitucional. Es un momento fundamental para generar un espacio donde las regiones sean potenciadas y tengan posibilidades de ser un poco más autónomas, con capacidad de decisión propia. Creo que es un momento fundamental. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, ese solo comentario, y con esto cierro mis palabras, sería justamente un espacio fantástico. Imagínense ustedes que haya posibilidades de autonomía en nuestra región, en la futura constitución política del Estado, ¿ya? Y esa autonomía nos puede posibilitar generar también currículums escolares con más fuerza y con más potencia respecto a nuestra historia local o regional. Entonces creo que es una oportunidad que puede traducirse en cuestiones de ese tipo, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que efectivamente hay que hacer un llamado a la ciudadanía, hombres y mujeres ciudadanos, a participar en este proceso, porque es una coyuntura única, importante, única en la historia de Chile e importante para nuestro futuro y de las siguientes generaciones. Ese es mi comentario, Carlita. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ricardo Molina. Profesor Yerko Monge. Súper, gracias Carla. Bueno, una gran pregunta también daría como para estar conversando largamente sobre este momento también que estamos viviendo. A veces parece que hubieran pasado, no sé, 10 años, pero desde octubre del 2019 hemos tenido una aceleración de la dinámica histórica, más que nunca queda en evidencia la complejidad, que siempre lo hemos hablado también, Francisca lo sabe igual, en torno al tiempo histórico, que no es lo mismo el tiempo cronológico, así como los actores que viven un proceso o aquellos que están experimentando determinados tiempos lo vivencian. Entonces, por lo tanto, acá hay una aceleración de los tiempos históricos, obviamente, y nos cruzamos con nuestro octubre, con nuestro cambio epocal, evidentemente, en la forma de entender el rol del Estado, demandas sociales. Y también aparece la pandemia, digamos. Entonces, por lo tanto, se han generado un escenario que, digamos, que era muy difícil también de anticipar, digamos. Que obviamente, si uno luego estudia la historia, sabe, hay ciertos ciclos de las pandemias, evidentemente hay aprendizaje histórico, etcétera, pero quienes están viviendo un proceso, evidentemente las generaciones ven con mucha fuerza también y ven con mucho interés lo que está pasando, o sea, referente a la historia. Yo creo que más que nunca, hoy por hoy está teniendo mucha vigencia también lo que implica la historia reciente, digamos, porque yo creo que a muchos y a muchas profesoras les pasa en sus colegios, quienes nos estén escuchando, nos vean que muchas veces uno quiere tratar algún contenido que se supone que trae en su planificación, y eso lo sabe muy bien Ricardo, Luis también, y lo va a experimentar Francisca ya, y lo ha hecho de seguro, que Francisca sabemos que a propósito de vinculación con el medio y vinculación territorial es muy activa en eso, pero uno de pronto, los estudiantes traen una pregunta y la clase se empieza a ir por otra parte, digamos, y uno no puede darle la espalda a lo que está pasando en el mundo de la vida. Entonces, por lo tanto, hay una demanda también por comprender qué es lo que está pasando, o sea, tanto a nivel local, nivel nacional, porque evidentemente hay transformaciones que se han agudizado y han tomado ritmos que son evidentemente de interés, o sea, y ahí la historia tiene mucho que decir. O sea, aquí lejos queda la concepción de la historia como un hecho del pasado, un proceso clausurado, sino más bien aquí queda muy en evidencia que la historia está siendo, digamos, y habita en nuestras memorias, y creo que ahí lo que presenta Luis, por ejemplo, en la propuesta de investigación queda muy claro, porque, por ejemplo, Luis nos comentaba y nos decía, bueno, vamos a hacer primero un taller, vamos a hablar de la historia de Valdivia, esta impronta colonial, sus características, pero luego Luis plantea una segunda instancia que es un ejercicio de memoria, por ejemplo, a partir de las propias vivencias, lo que están viendo nuestros y nuestras estudiantes, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, eso está profundamente asociado ahora sobre el proceso que estamos viviendo, la elección, etcétera. Evidentemente es un tema bien importante. Yo creo que hay los profesores y las profesoras de historia, yo creo que lo han hablado con sus estudiantes, decirle esto es un momento muy particular, muy especial en la historia democrática chilena. Evidentemente hemos vivenciado procesos conflictuados, etcétera, pero aquí la elección y la cantidad de aceleración de elecciones es bien impresionante, digamos, estar eligiendo constituyentes, estar eligiendo al mismo tiempo autoridades locales, nacionales, gobernadores que se suman también a esta dinámica, también nos instalan en una discusión de proyectos país súper
súper importante. Entonces esta no es cualquier elección, o sea, lo que se está disputando aquí, yo creo que igual hay un elemento que es bien característico, que durante mucho tiempo se criticó la democracia contemporánea chilena, porque decía, bueno, no es efectiva, en realidad tú votes por el que votes, va a dar lo mismo, digamos, acá hay un sistema. En cambio, nosotros estamos viendo, al menos esa es mi lectura, que aquí hay posibilidades ciertas de quienes se están presentando candidaturas, portan proyectos de país distintos también, distintas formas de entender el escenario político. Entonces, por lo tanto, hay una disputa abierta, pero ciertamente la historia a nosotros también nos permite comprender qué es lo que está pasando y cómo llegamos a este proceso. El otro día estaba en un conversatorio, Carla, estaba la subsecretaria, creo, del Ministerio de Ciencia, y me llamó mucho la atención. Estaba escuchando con mucha atención la conversación, y colocó a la historia en un rol central. Ella decía en algún momento, necesitamos historiadores e historiadoras que estén como un Pepe Grillo, decía, diciéndonos y tratando de orientarnos qué pasó en algún momento, hacia dónde podría ir, etcétera. Y me llamó mucho la atención, porque esa era un poco la idea de la historia también que nosotros veíamos, por ejemplo, cuando se inició la disciplina. Entonces, por lo tanto, ahí hay una invitación, un elemento bien importante a tomar en consideración, el rol que puede tener la historia, y como dice Ricardo, tomar en consideración la historia como maestra de la vida, digamos, como tratar de ver otros procesos y elementos similares también, para que uno vea, aprender de ese pasado, como decían los antiguos griegos, para no repetir evidentemente los mismos errores de las otras sociedades, aunque no es la historia no es cíclica al 100%. Muchas gracias, Claro. profesor Yerko. Nos quedan pocos minutos, así que le vamos a dar el pase inmediato al profesor Luis Berger para que pueda también expresar su opinión respecto de la pregunta, ¿verdad? De este desafío que también se impronta a partir del contexto y del escenario político-social que tiene que ver con estas elecciones que se vienen este fin de semana, quizás también atendiendo a la temática que nos convocó durante este capítulo Ausente Señorita. Luis Berger. Sí, mira, agregar más a lo que ha dicho el profesor Ricardo y Yerko, es que, digamos, el contexto actual, escenario político en el que estamos hoy en día, es de vital importancia, yo creo, para las localidades, y para la gente que habita en las distintas localidades, porque por vez primera, digamos, ya han dicho bastante sobre eso, pero tiene que ver con la descentralización del poder, pero sobre todo que gente común y corriente hoy día va a poder sentir que va a poder pronunciarse sobre el corazón de la política chilena, que es la Constitución, digamos. Porque acá se eligen distintos representantes, pero uno de esos tiene que ver con representantes para los constituyentes, digamos, que va a dar cuenta vamos a tocar el corazón mismo del poder político, que es la Constitución, ¿no es cierto? Y en ese sentido, esta elección se da de manera centralizada, con la posibilidad de que entren representantes locales, o dirigentes sociales también, que no necesariamente son personas que vienen del poder político, y ahí, digamos, lo que hablamos, digamos, de esta lógica, digamos, de las localidades buscan su propia voz, buscan instancias más democráticas. Yo creo que se va a hacer. Desde ese punto de vista, yo creo que es de vital importancia este momento, digamos, ya por todo lo que significa. Pero también porque las localidades van a poder llevar a sus representantes a involucrarse en una decisión tan importante como la Constitución, digamos, y todos sabemos que de la Constitución parte todo hacia abajo. Entonces es un momento histórico y que no hay que desaprovechar. Muchas gracias, Luis. Francisca Yaxi. Gracias, Carla, por darme el pase para igual ya darle término a este programa, que estuvo en realidad súper entretenido. Es muy importante estar conversando sobre estos temas, seguir conversando sobre la historia, posicionar la historia local por sobre la nacional también de repente, sobre todo en los territorios del sur que han vivenciado procesos históricos súper importantes que de repente quedan relegados. También sobre todo en este escenario político que mencionaban, tan cambiante, que viene desde octubre del 2019, y si uno quiere pensarlo un poco más, para la disciplina de historia también
un poco antes cuando quisieron junto a Educación Física sacarlo del currículum, y ahí hubo también otro tema. Entonces, para la disciplina de la historia en sí, viene siendo todo un desafío desde hace un tiempo seguir posicionándose. Y por lo mismo, agradecerles, Luis, profesor Ricardo, profesor Yerko, por aceptar la invitación al programa a conversar sobre este proyecto de vinculación con el contexto escolar. Sí, Francisca, ¿te puedo interrumpir un poquito? Antes de irnos, extender, digamos, la invitación a los profesores y profesoras, que antes que se me olvide, digamos, que durante la segunda quincena, digamos, de este mes de mayo, van a comenzar la difusión del proyecto, digamos, donde se va a dar el link para que los profesores se puedan inscribir, y también se va a dar un correo de contacto, digamos, para cualquier duda que puedan tener los profesores con respecto de qué se trata el proyecto y sus instancias. Entonces, eso, digamos, para que estén atentos a las redes sociales. Muchas gracias, Luis. Ahí estar atentos y atentas a las redes sociales de la Facultad de Filosofía y Humanidades, a las de la Escuela de Historia también, que está constantemente difundiendo la información. Y hablando de convocatorias, desde el programa de investigación educativa del plan de implementación de la formación inicial docente, se abrió una convocatoria para fondos de apoyo destinados a investigación educativa y elaboración de material educativo y publicaciones en educación. Las postulaciones están abiertas desde el 5 de mayo y van a estar abiertas hasta el 4 de junio. Las bases del fondo están disponibles en el correo feed@uach.cl, y las consultas se pueden enviar a actividades feed@uach.cl, pero como mencionábamos también, se puede estar atentos y atentas a las redes sociales de la facultad, que siempre están ahí compartiendo la información. Agradecerles nuevamente por aceptar la invitación al programa, recordarles que queda este espacio siempre abierto para seguir difundiendo actividades, y muchas gracias a Carla, mi compañera de conducción hoy día. Nos reencontramos el próximo martes en un nuevo capítulo de Ausente Señorita. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Suena la campana. Se termina la jornada escolar y los distintos actores de la educación se convocan en Radio UACH para dialogar sobre lo que pasa en las salas de clases y los cambios que avanzan en el sistema educativo. La formación docente y el quehacer de los establecimientos educacionales se encuentran en Ausente Señorita, un programa producido por la formación inicial docente y conducido por estudiantes de pedagogía de la Universidad Austral de Chile. Ausente Señorita, por la 90.1 FM, Radio UACH.